De este proyecto de resolución. En el uso de la palabra, el asambleísta César Carrión, de la provincia de Cotopaxi, por Creo. De varios años atrás. El tema de San Lorenzo no es exclusivamente de San Lorenzo. El tema del narcotráfico no es un tema exclusivamente de la frontera. Las toneladas de droga fueron descubiertos en los puertos Machala, Guayaquil, Manta, Esmeraldas y en muchísimos puertos del mundo que salieron de aquí del Ecuador como reexportadores de la droga. Todos esos tentáculos han enraigado en la política, como lo dijo Francisco Huerta en la Comisión de la Verdad del caso Angostura. No es nuevo, por lo tanto, hay que tomarlo con seriedad, lo dije desde su momento, porque ni las autoridades de la propia provincia de Esmeraldas pudieron aplicar la justicia como debe ser, administrar justicia como debe ser. Mientras por acá se debate si sigue o no sigue el señor fiscal general, él no se da cuenta de que vivimos un mundo lleno de corrupción en la frontera. Pero esto no tiene el origen en este momento, como decía yo, del caso Guacho. No, señores. Es una serie de sucesos cronológicos donde el gobierno anterior fue permisivo, participó con algunos funcionarios públicos, que es de dominio público. Y por eso he puesto en los considerandos, porque hay referencia de eso, hay documentaciones, videos. En los 4 puntos que yo he solicitado, he coincidido en un solo punto, que se han llamado los ministros, la canciller, para que nos expliquen cómo desarrollaron el tema del manejo de crisis de los últimos acontecimientos en la frontera. Pero en los otros 3 puntos tiene que considerarse esa resolución, porque estaremos exigiendo al presidente de la República que forme una verdadera comisión, no como lo hizo el anterior, nombrarle al consultor, al asesor propio para tratar el tema del 30 de septiembre, y ahí están las consecuencias. Un fiscal cuestionado, un fiscal general que no da crédito por ningún lado. Tienen que ser probos para creerles por lo menos en sus políticas, en sus ejecuciones de las políticas. Hay que expresarnos, había dicho en esa resolución, la solidaridad con aquellos que fallecieron de una forma tan infame. He pedido también que el señor asambleísta, todavía titular, José Serrano, no como ministro, que venga a explicarnos algo, pues si estamos tratando de desentrañar el tema del narcotráfico, el trasiego, cómo lo utilizó a la institución policial para desnaturalizarlo bajo la tutela de un decreto, el decreto 632, mediante el cual pasaron todas las atribuciones al ministerio, convirtiéndole en una policía ministerial de un partido político. Eso sucedió, por eso no tenemos gran parte de la seguridad en el país. ¿Cómo puede crearse un comité, una comisión de paces al margen de una ley específica que dice la Constitución de la República en su artículo 160? Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen leyes específicas. No, fueron a crear, desde aquí nació también, y lo cumplieron, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Control Social. ¿Qué hicieron? Integrarles al Cuerpo de Bomberos, a la seguridad, a los guías penitenciarios, en una ley específica que tenía la Policía Nacional. Les desnaturalizaron a la policía creando el 911. ¿Por quién? ¿Quién estaba administrando? El propio exministro actual del Interior, un oficial de la Marina, aprendiendo funciones de policía.
Así se ha desnaturalizado a la institución. Unidades de élites desaparecieron. El control migratorio en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. ¿Quién controla eso? ¿Un grupo interesado de la política? No se sabe quién entra, quién sale, dónde están los registros, los archivos de antecedentes penales. No existe. No se diga los servicios de inteligencia, cómo le desnaturalizaron, desarticulándola en la Ley de Seguridad Pública del Estado, creando la SENAIN. ¿Para qué? Para malversar los fondos públicos, para hacer lo que les daba la gana con los ciudadanos, declarándoles terroristas a los estudiantes a los 10 del Luncoto, cuando los verdaderos terroristas ya sabemos quiénes son y dónde están. Todos somos corresponsables de no tener una seguridad básica y de seguir planificando para el futuro, para tener unas instituciones sólidas, no ideologizadas. Ese debe ser el país es un país fortalecido por la unidad, para que haya seguridad en la economía, no primero pensando en la economía, luego para pensar en seguridad. Estimo que los considerandos que yo he puesto, si me permite, señora Presidenta, dar lectura, por favor, muchas gracias. Que desde el 27 de enero, cuando se atentara con un carro bomba el cuartel de Policía Nacional en el Cantón San Lorenzo del Ecuador, ha sido objeto de ataques de parte de grupos narcoguerrilleros que han ocasionado 7 muertes y más de 35 heridos, incluidos 7 de gravedad, uno de ellos mutilados, sus piernas enlutando a las familias y al país entero. Que como producto de esos ataques han sido cruelmente asesinados 3 servidores del periodismo, los ecuatorianos Javier Ortega, Raúl Rivas y Efraín Segarra, y los miembros de la Armada Nacional, Cabo Wilmer Álvarez Pimentel e infantes de Marina Luis Alfredo Mosquera, Jairon Sandoval y Sergio Jordán Cedeño. Que los eventos delincuenciales y terroristas en la frontera norte emergen como consecuencia de un manejo politizado de los organismos de la seguridad del Estado, en particular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, entidad que fue orientada enteramente a la seguridad política del gobierno de Rafael Correa, espiando a los ciudadanos ecuatorianos, creando las condiciones para las persecuciones políticas. Que la crisis delincuencial en la frontera norte responde asimismo a una década de permisividad gubernamental hacia el entorno del narcotráfico, evidenciado por los indultos presidenciales, traficantes de drogas, la creación de una tabla de consumo mínimo que justificó y promovió el microtráfico y la convivencia de altos funcionarios con grupos narcoterroristas colombianos. Que la Comisión de Transparencia y Verdad, coordinada por el doctor Francisco Huerta Montalva, elaboró un informe sobre el ataque al campamento clandestino del grupo terrorista de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ocurrida en el sector de Angostura, en nororiente ecuatoriano, el 1 de marzo del 2008. En este informe se estableció vinculaciones de funcionarios del régimen de Rafael Correa con dicho grupo delictivo, que según el citado informe de la Comisión de Transparencia y Verdad, las FARC y el narcotráfico lograron penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales del Ecuador. Que la citada permisividad del gobierno de Rafael Correa con el entorno narcodelincuencial y los vínculos de exfuncionarios con las FARC y la penetración de estas a instancias del poder en el Ecuador no han sido sometidas a proceso alguno de investigación y más bien se encubrió de manera sistemática. Que coincidentemente los grupos delincuenciales que en los últimos meses han atacado a nuestro país se activan con el cambio de gobierno, cuando resulta evidente que ya no rige un status quo al que llegaron con el gobierno de Rafael Correa Delgado. Que el manejo de la crisis en la frontera norte ha sido conducida con tal irresponsabilidad por parte de los ministros de Defensa, 30 segundos, asambleísta. Interior, Relaciones Exteriores, Patricio Zambrano, César Navas y María Fernanda Espinosa, respectivamente. Que los citados funcionarios descuidaron sus obligaciones de proteger al país en sus ámbitos interno y externo y generar los relacionamientos necesarios para enfrentar un mayor foco de violencia en el país. Identificado desde hace varios años en la frontera, estos funcionarios privilegiados intereses partidistas y personales en su gestión, participando en reuniones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, visitando dictadores e incluso promocionándose personalmente para lograr posicionamientos ideológicos en foros internacionales, que es uno de los deberes primordiales del Estado,
garantizar a sus habitantes el derecho a vivir en sociedad pacífica y democrática y de libre corrupción, que los poderes públicos tienen la obligación de promover las medidas de hecho y de derecho necesarias para asegurar la seguridad interna del país. Por eso, señora presidenta, me ratifico en la resolución que he solicitado y que creo que es beneficioso para todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra.